Mucha gente me pregunta cómo hice para cambiar mi fisiología, para mejorar mi mentalidad y mi energía en todo este tiempo. Muchos miran el resultado final que logré y se preguntan cómo lo hago, cuál es el secreto o cuál es el método que aplico para sostenerlo en el tiempo. Pero la verdad es que fue un proceso de cerebro, físico y emociones hecha por las siguientes herramientas que te voy a compartir. Te voy a compartir 5 de los libros que me sacaron de la deriva, que me permitieron romper y reconocer patrones negativos, reprogramar creencias limitantes y me dieron el mapa para construir una vida de coherencia. El último que te voy a mostrar fue el que me enseñó que la disciplina no es una cárcel, sino que es el precio de la libertad de vivir una vida con sentido y con propósito. El día de hoy les voy a traer 5 libros que están acá de desarrollo personal que cambiaron radicalmente mi vida por completo. Obviamente que esto de desarrollo personal también entra en la categoría de autoayuda cuando uno va a una biblioteca, y sé que hay muchas opiniones con respecto a los libros de autoayuda, que muchos te dicen lo mismo, que los métodos, que las estrategias, que te están vendiendo una vida soñada. Yo te voy a dar mi punto de vista al respecto como un gran consumidor de esa categoría. La realidad es que un libro de autoayuda lo que hace es ayudarte, valga la redundancia. Si vos estás en un proceso de transformación mental o que querés cambiar tu mentalidad, vas a ir a un libro que hable de mentalidad, te van a explicar cómo trabajar tus pensamientos, cómo reprogramar tus creencias y te va a ayudar. Si vos estás en un proceso donde te sentís con tristeza, con frustración, con una angustia acumulada y te encontrás con un libro que habla de las emociones, claramente te va a ayudar a gestionar tu estado emocional. Si vos estás en un proceso donde sostenés malos hábitos, no te gusta tu condición física y encontrás una persona que habla de vitalidad, de confianza y de autoestima a partir del cuerpo que uno construye, eso te va a ayudar. Yo sostengo la creencia de que estos libros te ayudan en el proceso que vos estás y que es muy importante la etapa en la que los leas. Y obviamente que hay un montón de libros, muchos que hablan de lo mismo, muchos que hablan de hábitos, muchos que repiten los mismos conceptos y algunos otros que no he leído y que quizás sí no te ayuden en nada. Pero considero que los libros te cambian la manera de pensar. Y si vos estás habitando una realidad que no te gusta, encontrar un libro que te cambie el punto de vista, que te cambie la dirección, resulta bastante eficiente. Pero claramente todo va a depender de la etapa en la que te encuentres. Por ejemplo, este libro que tengo acá abajo, que lo vamos a develar a continuación, me lo regalaron hace unos 6 años atrás. Es un libro que habla de las emociones. Y en el momento que me lo regalaron leí 2 3 capítulos y lo abandoné. Nunca más lo leí. La realidad es que yo estaba en una etapa donde no tenía ningún interés en mirar hacia adentro, en autoconocerme y trabajar mi estado emocional, entonces el libro me parecía poco interesante, no me atrajo, no me podía concentrar y el contenido no me parecía valioso. 6 años después, soy una persona que está dedicada al desarrollo personal y al fitness, está en un proceso de autoconocimiento y este libro me fascinó, me encantó. De hecho, es muy probable que esté entre los primeros 3 porque tiene un lenguaje súper entendible de mentalidad, de emociones y de procesos. La información no cambió de 6 años hacia hoy. Desde que me lo regalaron a hoy, la información del libro sigue siendo la misma, el lenguaje sigue siendo el mismo, pero yo no soy la misma persona. Mi personalidad y mi identidad cambiaron por completo. Entonces, yo lo leo desde otra perspectiva, desde otro panorama. Así que vamos a empezar por estos libros y te voy a contar en qué me ayudó cada uno para que si te interesa alguno puedas adquirirlo. El primer libro, que no lo voy a poner en orden de importancia general de lo que yo creo, sino de lo que significaron para mí, y la realidad es que entra acá porque es el primero que leí, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Vamos a poner así porque es bastante largo de nuevo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
Básicamente es un libro que te ayuda con tu disciplina. Este fue básicamente el primer libro que leí sobre desarrollo personal y casi que leí en mi vida, porque la verdad que para el año 2021 que me llegó este libro, yo no era un gran lector. De hecho, no leía nada. Creo que el único libro que leí fue en la secundaria en el año 2011 y obligado para aprobar una materia. Un amigo me regaló este libro cuando yo estaba en un proceso post-pandemia en Argentina, un proceso introspectivo, que estaba medio perdido en la dirección de mi vida, que estaba en un proceso donde no encontraba empleo, donde estaba trabajando contra mi frustración, contra mi desmotivación de ser rechazados en varias entrevistas, de empezar a adoptar una mentalidad media negativa de no lo estoy consiguiendo, no puedo, y encerrado en ese bucle que no te permite salir. Y llegó este libro que cambió mi disciplina para siempre. Dice, casi todo el mundo intuye que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida privada personal, podría mejorar en muchos aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. Y esto dice los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Voy a hacer un paréntesis para decir algo. La información que está en este libro no te sirve absolutamente de nada si vos no la aplicás. Cuando llegó este libro hacia mí, fui un poco escéptico en creer, porque en ese momento no leía, en creer que la información que estaba en un libro podía ayudarme en ese punto de mi vida. De nuevo, porque estaba atrapado en una mentalidad negativa, en un diálogo interno repetitivo de no soy suficiente, no puedo, no estoy logrando las cosas, y no sabía cómo salir de ese bucle. Pero dije, no tengo absolutamente nada que perder. Si yo leo este libro, aplico lo que me dice y no cambia nada, yo sigo estando en el mismo punto de partida en el que arranqué. Pero al empezar a aplicar todo lo que se comparte acá, yo me volví una persona altamente efectiva. A los 2 meses de empezar a aplicar las cosas que dice acá, yo me discipliné con mis hábitos. Empecé a direccionar mi vida. Empecé a direccionar mis hábitos hacia objetivos y metas que yo quería conseguir. Al segundo mes conseguí una pasantía que era no remunerada, pero me daba experiencia mientras yo buscaba trabajo. A los 6 meses conseguí mi primer trabajo en relación de dependencia. Entré como joven profesional a una concesionaria de autos. Y desde ese momento dije, voy a aplicar esto al detalle. Voy a invertir en mi desarrollo personal como nunca antes. Y realmente puse en práctica los 7 hábitos que están acá. En 2 años de haber conseguido mi primer trabajo, pasé de joven profesional a ser gerente administrativo de esa concesionaria. Y la realidad es que si bien hay un montón de oportunidades, esfuerzo, tiempo y decisiones que fui tomando ahí adentro que me permitieron ese crecimiento, se lo debo en gran parte a este libro. Pero de nuevo, la información que tiene este libro no tiene nada que ver o no funciona si vos no la aplicás. Entonces, en conclusión, este libro lo que te permite es empezar a organizar y estructurar tu mejor versión. Cómo empezar a trabajar paso a paso desde el inicio para lograr todas tus metas y convertirte en una persona altamente efectiva. Realmente es lo que dice el título. Cómo gestionar tu tiempo, tus prioridades y tus metas de la manera más productiva para potenciar tu rendimiento, potenciar tu desarrollo personal y potenciar tu carrera profesional. El segundo libro que voy a seleccionar lo voy a poner acá, que se llama Dejar ir. Creador del mapa de los niveles de conciencia, que no sé si se verá en el video que está allá atrás pegado en la heladera. Y esto lo que habla es de, de los niveles de conciencia o bien de las emociones también. Cómo hacer para gestionar tu nivel de conciencia. Este libro básicamente llegó a mí como un regalo también hace unos pocos meses y fue uno de los primeros libros que leí de principio en fin sin poder detenerme. Creo que lo leí en una semana y media y tiene, ya te digo, unas 330 páginas. 330 páginas en una semana y media. Lo consumí de principio a fin y una vez que lo terminé de leer y de resumir, lo empecé a estudiar.
Lo empecé a estudiar y a aplicar, porque de nuevo, la información que está en este libro no te funciona, no te sirve si vos no lo aplicás y practicás en tu propia experiencia de vida. Si vos lo lees, simplemente es teoría e información que entra a tu cabeza. Pero si vos lo aplicás, esa información se traduce en conocimiento y ese conocimiento en experiencia y sabiduría. Básicamente este libro lo que te permite es entender los niveles de conciencia que están ahí atrás de nuevo a los que operamos. Es decir, niveles de conciencia baja frecuencia o niveles de conciencia de alta frecuencia. Donde hay un punto de inflexión que lo voy a visualizar, que es el coraje. Para esto, para entenderlo a la perfección, tengo un video en mi canal que se llama Una historia inconsciente, donde te explico paso a paso y punto a punto todos los niveles de conciencia que están en este libro y cómo hacer para pasar de un nivel bajo, como puede ser la vergüenza o el miedo, a un nivel de aceptación, voluntad, que te permita empezar a contagiar positivamente tu vida, empezar a estar más presente, empezar a evitar frecuencias más positivas como el amor y no tanto de vergüenza, miedo y culpa que te mantienen atrapado en un nivel bajo. De nuevo, no voy a entrar mucho en detalle porque tengo un video de 40 minutos en mi canal que lo explico todo de una manera súper creativa a través de mi propia historia. Pero la realidad es que si querés aprender sobre los niveles de conciencia y sobre lo que estás habitando en tu interior, es un libro muy recomendado. El tercer libro que voy a citar y que cambió mi vida, acá ya entro en una indecisión, porque son 3 libros que realmente marcaron mucho mi camino. Estos libros que te estoy compartiendo realmente me permitieron transformar mi físico, cambiar mi mentalidad, reconfigurar mis valores, convertirme en una persona más segura. De hecho, para que te des una idea, yo era una persona que era imposible que hable en público, pero realmente no era capaz de hablar en público. Yo sabía que tenía que rendir un oral y trataba o de evitarlo, desaprobaba la materia porque no me presentaba, o bien pasaba al frente y me quedaba completamente en blanco. Y lo sufrí varias veces. Hasta que empecé a entender cómo funciona mi mente, mi mundo físico, mi mundo emocional con estos libros. Y como digo, un libro de autoayuda lo que hace es, te ayuda a pensar de una manera más positiva. Obviamente que te dan la información y las herramientas que después vos tenés que practicar día a día. Qué difícil, porque ambos libros me gustan mucho, pero creo que uno marcó una diferencia muy significativa. Vamos a Poder sin límites. Poder sin límites es un libro que habla de potencial humano. Es un libro que te invita a despertar. Es un libro que dice la nueva ciencia del desarrollo personal. Poder sin límites es un libro de uno de mis grandes referentes en la vida, que es Tony Robbins. Es una persona que a partir de uno de estos libros que queda todavía pendiente van a descubrir por qué para mí es tan importante. Básicamente esto lo que hace es un despertar de tu potencial. Te invita a ver adentro lo que ya está en vos. Te invita a reconocer tu grandeza, te invita a darte cuenta que si vos querés lograr tu mejor versión física, ya existe dentro tuyo. De hecho, ya sabés qué tenés que hacer para lograr esa versión. Te ayuda a descubrir y destrabar en vos el poder de tu disciplina y tu potencial humano. Te invita a darte cuenta que todas las grandes cosas que admirás del mundo fueron creadas por cerebros humanos, por mentes humanas. Te invita a darte cuenta que todos los grandes deportistas que vos admirás a través de una pantalla son humanos a través de una mente y a través de un espíritu que lograron atravesar la barrera de los límites. Este libro lo que hace es invitarte a que empieces a creer en vos, a que empieces a reconocer el potencial que habita dentro tuyo. Por eso se llama Poder sin límites, porque te invita a reprogramar todas tus creencias, a trabajar tu vitalidad y a saber que adentro tuyo habita una confianza y un espíritu indomable que es el que tenés que utilizar para lograr todas tus grandes metas. El siguiente libro que cambió bastante mi perspectiva de las cosas, pero es muy reciente y es un potencial puesto número 2 porque todavía lo tengo que estudiar, es En el limbo.
En el limbo de Stanislav Batrach es básicamente un libro que habla de emociones y mentalidad. Pero vamos a poner principalmente emociones. Vamos a dejar para el final el top 1, claramente. En el limbo dice, aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser. Es una herramienta de autoconocimiento científico para que aprendas a utilizar tus emociones en beneficio propio. Como es muy difícil entender a veces las emociones, gestionarlas, Stanislav es una persona que habla desde un punto de vista científico, porque es un estudioso de la neurociencia y un fanático, y tiene un lenguaje muy práctico para entender. Básicamente te invita a potenciar o entender que las emociones no son una reacción a las circunstancias, sino que son brújulas o señales adentro tuyo que te invitan a tomar decisiones, ir en una dirección y autoconocerte. Y te da todos los fundamentos científicos de cómo funcionan las emociones adentro tuyo, el impacto que tienen, cómo mejorar tu diálogo interno, cómo mejorar tu estado de ánimo, cómo aprender a transitar estados de ánimos negativos y en vez de eliminar o suprimir y reprimir la negatividad y negar lo que estás sintiendo, te invita a trabajarlo, a gestionarlo y a convertirlo en tu potencial, a sacar de vos tu mejor versión. Pasa que tu mejor versión suena como muy repetido de muchos creadores de contenido, pero es así y te invita a entender que vos sos una persona que siente, que piensa y que cómo sentir y pensar están completamente alineados y que cuando lográs alinearlos de una manera coherente con aquello que querés, te convertís en una persona de altísimo valor. Este es un libro que todavía no empecé a estudiar, no empecé a aplicar, simplemente me fascinó la manera en la que está explicado todo y lo acabo de terminar de leer hace 2 días, pero sé que es un potencial top 2 en mi vida porque realmente la información que está es increíble. Súper recomendado. Y finalmente voy a poner mi top 1 que podría estar compartido con Poder Sin Límites. La verdad que me costó mucho decidir entre estos dos, pero este último libro que te voy a compartir tiene un significado y una carga emocional muy elevada para mí, porque realmente me permitió lograr algo que no creía capaz. Voy a poner primero Controle su destino, de Tony Robbins. Lo voy a catalogar como un libro de desarrollo personal, le voy a poner hábitos, pero es un libro súper completo de desarrollo personal, mentalidad, y básicamente Controle su destino dice despertando al gigante que lleva adentro. Mucha de la información que está en este libro también está en Poder Sin Límites, que también es de Tony Robbins, pero ahora vas a entender por qué tengo tanta fascinación por esta persona. Dice, se deja arrastrar por circunstancias que parecen que está fuera de su control. Esta carencia de autodominio es consecuencia de múltiples factores. Hábitos negativos, escaso conocimiento de los propios valores personales, dificultades en la relación con los demás, y todo esto causa angustia de creer que somos manejados por otros o por lo otro. Propone Tony Robbins un viaje de autodescubrimiento, cuya estación terminal es la más plena y satisfactoria realización de uno mismo. Este libro me ayudó a entender que nosotros nos movemos muchas veces en busca del placer o para evitar el dolor. Pero lo que principalmente me llevo de este libro son las herramientas que comparte. Herramientas como el NAC, el condicionamiento neuroasociativo de la mente, es una de las herramientas con las que yo dejé el alcohol por completo en mi vida. En diciembre de 2023 fue la última vez que fui a una fiesta electrónica bajo el consumo de estupefacientes y fue la última vez en mi vida que consumí un vaso de alcohol. Desde ese día me propuse que nunca más iba a hacerlo. Pero, como vos ya sabrás, esto es algo que la gente se promete mucho.
el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el gimnasio, o se dicen el domingo de resaca, esto no lo hago nunca más, voy a cambiar, voy a dejar de salir, voy a hacer otro, voy a cambiar mi vida, pero constantemente vuelven a eso que dijeron que no iban a hacer, vuelven a caer en patrones negativos, vuelven a caer en comportamientos incoherentes o incongruentes entre lo que piensan, dicen y hacen, porque nos falta una clara configuración de valores, principios, estándares y no negociables. Este libro básicamente es una reconfiguración de tu identidad, para que vos seas creador de tu propio destino y que no lo dejes en manos del azar. Gracias a esa herramienta que se llama NAC, que tengo un video específico en mi canal que lo explica a la perfección, yo logré ya hace más de 2 años no consumir nunca más alcohol, no consumir estupefacientes, no consumir cannabis, ni ninguna otra producto o sustancia que altere mi realidad. Porque yo logré sentirme tan bien, tan pleno, con tanta vitalidad, autoestima y confianza conmigo, gracias a mis hábitos y gracias a todas las herramientas que compartí en todos estos libros, que yo no necesito alterar mi realidad. Y quiero igual hacer un paréntesis. No es que el alcohol sea malo, no es que el estupefaciente sea malo, sino desde la carencia que uno la consume, sino desde la intención en la que uno lo hace. Yo lo hacía para tapar vacíos, para alterar mi realidad, porque no me gustaba cómo me sentía. Entonces alteraba cómo me sentía para creer que así me sentía mejor por un rato. Este libro me permitió cambiar mis hábitos por completo. Gracias a este libro yo llevo más de 2 años sin tomar alcohol, como les mencioné. Llevo más de 5 años, 4 años sosteniendo una alimentación basada únicamente en macronutrientes. Llevo 3 años entrenando de manera disciplinada. Es el libro que despertó en mí mi mejor versión. Despertó en mí todas mis capacidades físicas, mentales y emocionales. Que obviamente al día de hoy las sigo trabajando, me sigo autoconociendo, sigo leyendo libros porque me permiten adquirir nuevas herramientas para ayudar a mis clientes, no solo para mí. Pero lo que siempre digo es eso, los libros lo que hacen no es que la información que está en este libro te va a cambiar la vida, sino lo que hagas vos con esa información, lo que hagas vos con las herramientas que te comparten. Estas personas, como Tony Robbins, como David Hawkins, como Stephen Covey, son personas que acaban de compartir su proceso, acaban de compartir las cosas que hicieron, acaban de compartirte su éxito en estos libros. Así como vos seguís un influencer en las redes sociales y con un video de 30 segundos te convence que te vas a hacer millonario de un día para el otro, estas personas, en vez de utilizar las redes sociales, utilizaron un formato tradicional. Y en él te compartieron todas las herramientas que aplicaron para lograr su éxito. Un éxito que podés ir a buscarle a la persona y validar lo que realmente lo logró. Así que te invito a que si te interesa alguno de estos libros, si querés trabajar en tus hábitos, en tus emociones, en tu potencial, en tu nivel de conciencia o en tu disciplina, son libros que recomiendo. Que realmente yo apliqué las herramientas que te comparten ahí y pude lograr. Con los 7 hábitos ascendí 2 veces de puesto de trabajo, pasando de joven profesional a gerente administrativo. Con dejar ir aprendí sobre los niveles de conciencia y entendí que tenía que sanar muchas cosas de mi infancia y de mi niño interior herido. Para esto, próximamente voy a subir un video exclusivo de cómo funciona la técnica del dejar ir. Con Poder Sin Límites me discipliné con mis hábitos, reconociendo la grandeza y la abundancia de mi vitalidad. Empecé a direccionar mi vida hacia mis objetivos, empecé a trabajar por mi marca personal, por mis proyectos y me animo a utilizar mi potencial humano. Con el libro de En el Limbo, todavía no sé porque no lo puse en práctica, pero es un libro que me interesó mucho cómo está escrito, lo que comparte y próximamente haré un video cuando empiece a aplicarlo. Y Controle su Destino cambió mi vida por completo. Me ayudó a reconfigurar todos mis valores, a actualizar mi identidad y a realmente lograr mi mejor versión física, mental y emocional. Si te gustó este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal, a ponerle like a este video, a compartirlo. Si vos tenés algún libro para recomendarme de desarrollo personal o de lo que te interese, te invito a escribirlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.